Hola a todos, buenas noches. Yo soy Vivo y vamos a practicar un ratito. Una práctica nocturna, a ver qué tal nos queda. Y bueno, lo primero calentamos, en lo que calentamos el brazo, en lo que llega la gente. A ver si alguien se conecta a esta hora. Esta noche de viernes, a ver cuántos están en casa. Casi me acabo la pluma. Hasta que no pinte. Igual para calentar el brazo, círculos, pero con el movimiento de todo el brazo en la mesa. Los hacemos en el sentido de las manecillas y en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Gracias por el like. No sé quién se conectó. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias por conectarte. No sé qué hora es y si sea el mismo uso horario. Definitivamente ya está dando las últimas esta pluma. Vamos a hacer una práctica un poco rápida para también no desvelarnos tanto. En un ratito más, en lo que le seguimos sacando tinta a esta pluma. Yo creo que ya. Vamos a hacerle un poquito de zoom. Vamos a acomodar la hojita. Está. Entonces vamos a buenas noches. Buenas noches, Saúl. Gracias por estar aquí. Vamos a ver qué tal nos queda. Vamos a dibujar frente a Tengoku o Cielo de Tag of the Musicato. Son 9:10. Ah, muy bien, es temprano aquí. Son las 11, 11 de la noche. Vamos a ver qué tal nos queda la Tengoku. Vamos a iniciar con nuestro círculo base para el rostro. Más o menos a esta altura. Así. Igual el número de que necesite. Vamos a dividirlo en cuatro. Y en estos puntos vamos a hacer para línea diagonal. Más o menos de esta forma. A hacer un similar de este lado. Que nos quede lo más parecido posible. A ver qué tal nos queda. Más o menos a esta altura vamos a hacer nuestro primer renglón. Y la misma altura la reproducimos abajo. Y un tercer renglón. Este renglón del medio vamos a ubicar la mitad de altura. Acomodamos nuestros 5 círculos. Solo para ubicar los ojos. Nos apoyamos de la estructura para que nos queden así en su posición. Y vamos a hacer los ojos a Tengoku. Vamos a hacer un poquito de zoom. A ver si se alcanza a apreciar mejor. Ahí, perdón por la movedera. Entre más zoom, más se detecta el movimiento. Aquí en una estructura normal, esos dos circulitos son los ojos. Vamos a usar la misma estructura para hacer un dibujo tipo anime. Y ya para no dar más vueltas, más o menos a esta altura,
Vamos a trazar una línea curva por encima de nuestra línea de referencia. Tiene unos ojos como muy serios, pero en los capítulos que he visto, bueno, de hecho hoy terminé de verla, el anime de Attack of Destiny. Está muy bueno. Tiene bien poquitos capítulos. Es muy poderosa esta Tengoku. En este punto, en lugar de hacer los ojos así como más grandes, pues vamos a ir hacia este punto para hacer unos ojos como más delgaditos. A ver si nos... Listo para arriba. Siempre que intento hacer los ojos así, me quedan muy separados el ojo izquierdo. Ah, muy bien, para eso acomodamos los cinco círculos para que más o menos nos queden en proporción o ubicados en el rostro. Más o menos a esta altura. Vamos a trazar una especie de óvalo. Un ovalito para la parte interna del ojo. En la mitad le marcamos su pupila. Y vamos a tratar de hacer lo mismo de este lado en un efecto espejo. Como truco o recomendación, nos llevamos la altura de este ojo que ya acabamos de trazar. Nos lo llevamos para acá y también la parte de abajo para que nos quede lo más parecido posible en altura. Entonces copiamos la posición en esta parte, nos dirigimos a este punto y más o menos a esta altura. De todas formas, todo lo que estoy pintando con azul o trazando con azul son trazos muy muy suaves con su lápiz y también son muy fáciles de borrar. Después nos vamos a esta altura y aquí subimos un poquito el trazo. Dice: Hola, es Beimar. Claro que sí, te recuerdo. De hecho, el otro día subiste un video de un videojuego, pero no recuerdo cuál. Pero sí, sí recuerdo que subiste uno. Esa es la única notificación que me ha mandado este YouTube con respecto a tu canal. Más o menos está en la misma altura. Si no lo hacemos un poquito más delgadito, ahí está. Las musicato tienen una especie como de aro aquí en su ojo, de color amarillo. Vamos a hacerle unos efectos de reflejo que me gustan mucho. Uno grandote de este lado y otro de este lado. Y repetimos en la misma posición los efectos. ¿Me borraron la cuenta, no? Ahí todavía sigo. ¿Te refieres a la mía o a la tuya? Que ahí sigo todo, ya casi no subo, pero sí, ahí andamos. Ahí más o menos está tomando forma. Súper recomendada la serie, o el anime, perdón, de Attack of Destiny. Más o menos a esta altura, por los ojotes que acabamos de hacer, vamos a hacer unas cejas que tomen esta forma. Y hacemos lo mismo de este lado, nos llevamos la misma altura. Y que terminen delgaditas. Tomando como referencia este punto, vamos a dibujarles una naricita. Y a esta altura, sus labios con una línea no continua.
Ya, el cerebro se encarga de completar el trazo. Vamos a aprovechar que tenemos buen zoom, más o menos a esta altura. Vamos a dibujarle su barbilla. Nos llevamos una línea diagonal hacia ese punto, pero antes de llegar, damos vuelta y nos dirigimos a este otro punto. Hacemos lo mismo del otro lado, más o menos a esta altura. Nos llevamos una línea y antes de llegar, damos vuelta y nos dirigimos a ese punto. Mm, Vamos a hacer un poquito más delgadito esto. Ahí está. Vamos a trazarle su cuellito. Como ella no tiene los ojos tan grandotes, sí podemos dibujarle sus orejas solo un poco por debajo del ojo, pero de ese tamaño. Para hacer lo mismo de este lado. Sí, muy bien. Ensanchamos o engrosamos el trazo de arriba. Muy grueso para simbolizar la presencia de pestañas. Aquí jalamos una pestaña, otra pestaña y que aquí termine en piquito. Aquí rellenamos. Y aquí suavecito, solo delineamos el trazo de abajo. Vamos a delinear el contorno del ojo respetando los puntos de reflejo. Unas líneas muy delgadas en la parte de abajo y ensanchamos el trazo conforme llegamos arriba. De esa forma. Del otro lado, engrosamos el trazo de arriba. Hacemos este detallito. Vamos a engrosarlo un poquito más. A esta altura como aquí, jalamos unas pestañas, termina en piquito. Rellenamos y suavecito la parte de abajo. Delineamos el contorno del ojo respetando los puntos de reflejo. Líneas muy suaves en la parte de abajo y conforme nos acercamos arriba engrosamos el trazo. Perdón por la movedera, entre más zoom se nota más. Vamos a rellenar sus cejas. Respetando el trazo que hicimos, de preferencia. Vamos a delinear la nariz y sus labios. Y de una vez el contorno del rostro. Sí, sí se parece. Si tienen la oportunidad de ver el anime, ahí me dejan en los comentarios. Sí se parece a Cielo. Vamos a aprovechar el zoom. Y Cielo, como todos los musicatos, vamos a ver si tengo ese color. Creo que sí. Tiene delineados sus ojos con color azul. Vamos a ver si está azulito. Sí, yo creo que sí.
Vamos a delinear sus ojos. Empezamos delgadito y conforme nos alejamos, rellenamos un poquito más. Apreciar. Creo que necesitaba un color más, pero necesito comprar plumillas de estos, son muy buenos, de punto fino. Todo el contorno de aquí arriba también. Vamos a hacerle su sombrita. Y aquí tiene un lunarcito. En la parte interna, en el iris, sus ojos son de color violeta. Déjame ver si tengo, sí, tengo un moradito. Vamos a ver si se alcanza a apreciar. O si se ve morado en la pantalla, digo en su monitor. Dentro del ojo, vamos a dibujar unas líneas curvas de referencia. Vamos a hacer unas pequeñas líneas con este color. Y conforme lleguemos a la parte superior del ojo, vamos a saturar más líneas. Vamos a hacer esto. Y conforme nos vamos acercando hacia arriba, vamos rellenando más hasta que saturemos. Vamos a ver qué tal nos queda. Aquí unas líneas muy separadas. Y conforme nos vamos asando. Y déjenme ver si se cansa a apreciar. Porque estos circulitos que les mencionaba, ya se me estaba pasando, son de color amarillo. Vamos a dibujar el interior del ojo amarillo. Y este círculo amarillo. Y ahora sí. Todo esto va morado. Digo, violeta. Más o menos. Creo que no se alcanza a ver bien por la tinta azul. Pero siempre respetando los puntos de reflejo. Vamos a hacer lo mismo con el otro ojo. Bienvenido Bernie de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Qué gusto verte por aquí. En la parte de la pupila es amarilla. Este reflejo como si tuviera una lámpara de aro. Las musicato. Igual, vamos a trazar nuestras líneas de referencia. Son lila. Vamos saturando de líneas. Y le vamos a hacer su sombrita. Su delineado de los ojos. De este lado. No se alcanza a apreciar mucho. Vamos a hacer otra sesión con los puros ojos, yo creo. O cuando consiga más tonos. Y esta tengo hielo. Este lado tiene un detallito bonito. Tiene unas especies de gotitas u hojitas. Tiene tres. A ver, vamos a. Hay una aquí. Vamos a acomodarle tres. Otra acá. Y otra acá. Muy bien. Vamos a hacer un poquito más de este lado. Esta gotita está chiquita. Igual son de color azul. Y ahí está el ojito. Entonces, cielo, sus ojos así. Y este infierno tiene sus ojos de esta forma. Izquierdo de infierno tiene estas rayitas. Y cielo tiene unas gotitas. Y su carita es como más seria, pero es bien poderosa. Muy, muy poderosa.
Ya tomó forma. Vamos a quitar el zoom. Poner esta altura. Y vamos a atrevernos a dibujarle su cabello. Vamos a darle volumen a esta altura. Que bueno, esta es la parte del cráneo, pero tiene volumen su cabello. Entonces, por esta altura, donde nace el cabello, tomando como referencia esta línea, vamos a hacerle un flequito. Más o menos de esta forma. La parte de atrás del fleco. Y tiene bien recortadito su cabello. Con trazos así muy sencillos. Vamos haciéndole su flequito. Y de esta parte de ahí tiene la misma forma del cabello, solo que se lo sujeta con una pincita. Entonces vamos a hacer que pase por detrás de su oreja. Aquí le dibujamos la pinza. Y aprovechando que estamos de este lado, por acá tiene un gran mechón de cabello. Ah, porque su cabello es muy largo. Le llega por debajo de la cintura, si mal no recuerdo. Y es muy lacio. Aquí solamente ponemos unas líneas que indican el sentido del cabello. Aquí tiene... Aquí se le hace una rayita por el sentido de su cabello. Y le damos el volumen. Bueno, cabello muy lacio. Y así muy sencillito. La parte de abajo. Vamos a sombrear nada más. Pero en realidad, Tengoku tiene el cabello negro, pero por dentro es blanco. Aprovechando que se le ven los lóbulos de las orejas, vamos a hacerle sus aretitas. Tiene como unas especies de mariposas. Más o menos así. Bueno, yo le veo forma de mariposas. Pero es de cadenita. Entonces, aquí vamos a dibujarle lo que se le alcanza a ver de la otra mariposa. Y sus cadenitas. Entonces, de esta forma sencilla, acabamos de hacer un rostro tipo anime. En 24 o 25 minutos que llevamos de live. Si ves este video después del en vivo, lo voy a dejar disponible. Ah, sí nos quedó bien. Y para los que todavía están aquí. Ah, ya perdí el logo. Así se llama el anime. Tag of Destiny. Tag es el director de Destiny. Y el op es como la apertura. Y ese es el nombre de su canción. Y también así se llama su musicato, se llama Destiny. Es como si dijera la apertura de Tag. Se llama Destiny. Búsquenla, está muy buena. Vamos a hacer unos detallitos. Bueno, vamos a hacer
sombrita para, no sin antes detallar su orejita, lo que se alcanza a ver. Aquí nomás se ve esta parte, sus aretitos. Vamos a hacerle un poco de... creo que me mandó un mensaje de que no teníamos conexión. No sé si me siga viendo. Digo, si nos sigamos viendo. Estuvo muy raro eso. Fue de repente. Pero bueno, sigue diciendo que estamos en vivo. Hay 4 personas, 5 likes. Muchas gracias. Hacerle una especie de medallón. Ya no se alcanza a ver porque está más abajo. Tiene un botoncito dorado. Vamos a alcanzar a vamos a alcanzar a dibujarle su cuellito de su camisa. Muchas gracias, Saúl. Es de esa sencilla. Creo que nos falta Valkyria. También hay una musicato que se llama Valkyria. Nos falta dibujar. Yo imagino que también podemos dibujar a Tak, a Levi o Lenny, el director de Titán. Y por el momento ya llevamos a Tengoku, Jigoku, es Inferno y Cielo, Destiny. Buenas noches, Rogelio. Gracias por conectarte. Cosette o Destiny sin transformarse, porque cuando se transforma le salen estas crucecitas. Le dibujamos muchas veces. Tiene sus ojos delineados de color rojo. Y mi favorita Titán, ahí con sus moñitos. Y la hermana de Cosette, esta Ana. Ya nada más nos falta dibujar a Tak, a Valkyria y a Lenny. Que bueno, los malos malosos como que son muy sencillos. Y todo lo hicimos con la estructura básica. La estructura básica de un rostro, la mismita, los mismos círculos, pero los adaptamos para un dibujo tipo anime. Entonces con esta estructura tú puedes darle vida a tus personajes, el que ya tengas en tu cabeza. Practícalo mucho, atrévete. Lo peor que te puede pasar es que te guste mucho dibujar. Y salvo ese mensaje de que nos habíamos desconectado, el celular se portó bien, ya le duró la pila, no me mandó un mensaje que se le acabó. Por regular dura como entre 40 y 50 minutos. Gracias por haberse desvelado aquí conmigo. Sigan pasando, todavía es viernes. Sí, sigan disfrutando lo que queda del viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Si llegas a este video y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, que le des clic a la campanita para que sigamos dibujando juntos, hagamos unboxing. Y agradezco nuevamente a todos, ya sobrepasamos los 1100 suscriptores. Ya somos un poquito más de 1100. Gracias a todos, eso es resultado de su confianza, del tiempo que le dedican al canal. Y bueno, aquí está la estructura básica. Ana, Tank, su moñote, sus ojos delineados de color naranja.
está Destiny. Destiny con su diadema. Destiny transformada. Y están bien bonitas estas musicato. Inferno y cielo. Jigoku y Tengoku. Ella, sus pies se hacen como patines. Y es muy, muy veloz. Y da patadas. Pero tiene un arma y es un diapasón. Tienen que ver la serie porque con ese diapasón hace cosas que no debería. Y Cielo tiene una especie de sombrilla que se transforma como en una metralleta, como si fuera una trompeta. Y de ahí salen sus balas. Y al parecer sus balas son dirigidas. Y ya no se adelanto más porque la pelea, cuando pelea Inferno y Cielo, es una animación muy muy padre. Es una serie muy muy pequeña, son como 12 capítulos, 12 o 14 capítulos u episodios. Y no me he enterado si va a salir otra temporada. Pero yo creo que sí porque se quedó como que con ganas de saber más. Y bueno, era era un en vivo nocturno rápido. A ver si mañana sábado nos da tiempo de hacer otro. Gracias a todos por la confianza de nuevo, por suscribirse. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Gracias a todos. Buenas noches, Saúl. Saúl, Bernie, Rogelio, Esbeimar, Camilo y todos los que se conectaron. Ahora sí, hasta pronto.